Vamos a presentar a la doctora Paola Gabriela Rivadeneira Espinar. La doctora es infectóloga pediatra del Hospital Ovidio Aliaga Uría, de acá de la ciudad de La Paz, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Doctora, no sé si está en la sala, me confirma, por favor, gracias. Sí, hola, buenas noches. Mucho gusto, doctora. La sala es suya. Súper, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Sí la ven, ¿no? ¿Sí? No, 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 no se puede visualizar, doctora. Ay, no. Perdón, O perdón. ajá, puedes intentar una vez más y si no, pues igual puedes enviarme la presentación. Yo se los envío a los de Megalabs y pedir que nos ayuden también. Ya, a ver, intentaré una vez más. Ahora, sí No, logra. no se visualiza, doctora. Pero se ve tu mouse, ¿eh? No sé si puede hacer, pero sí se ve tu mouse. Sí, así, lo estoy moviendo ahorita. Ah, exacto. Tu Qué mouse sí se ve. raro. ¿Por qué no se podrá ver? Ya, entonces les mandaré, así no perdemos más tiempo. Doctora, Vale. buenas noches. Sí, Por favor, si podemos intentar de nuevo. a ver, He ya, dejado de compartir su pantalla. a ver, Tiene que tener la presentación abierta. ya, ya está. Y me sale que los participantes pueden ver mi pantalla. No sé. ¿Sí se Sí, ve? porque está compartiendo, pero sigue viéndose negro. Nada. Nada. A ver, ahora. Qué raro. Ya, se la mando a Silvia entonces. Sí, por favor. Gracias, Gaby. Ya, ahorita te la mando. Bueno, mientras la doctora Gabriela pues, nos reenvía la presentación y todo, recordarles que estamos, este es el tema número ya 15 de todo este tiempo, ¿no? Han sido realmente unas semanas bastante ajetreadas e intensas para ustedes por toda la cantidad de información que se les ha brindado. Espero que haya sido de provecho. Y pues ya estamos terminando todo el jueves. El día de mañana nos va a acompañar también el doctor Adolfo Valdivia con un tema también muy interesante, ¿no? Y lo va a finalizar el jueves, justo la licenciada, la licenciada Paz, es una enfermera vigilante, una de las principales a nivel departamental, muy, muy capacitada la licenciada, entonces igual invitarlos para el último día que va a ser el jueves. Y realmente espero que haya sido de provecho. Les adelanto que todas las disertaciones van a estar subidas en la página de YouTube de la Sociedad de Terapia Pediátrica. Entonces, si es que quisieran repasar algún dato de las exposiciones que se han presentado o no han podido asistir a alguna de las exposiciones, pues al finalizar el último día les voy a pasar el link para que puedan ingresar a la página de YouTube y bueno, pues igual consultarla o verla nuevamente en grupo, ¿no?
Buenas noches, ya tenemos la presentación acá de la doctora, entonces voy a compartir la pantalla para que ella pueda iniciar con la exposición. Hola, bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy acerca del manejo de fiebre y neutropenia en el paciente crítico, ¿no? Antes que de todo, pues agradecer a la doctora Silvia por la invitación y felicitarla por la iniciativa que tiene y la predisposición que tiene para todos ustedes, ¿no? Vamos a hablar acerca de la fiebre y neutropenia. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros sabemos que el cáncer en los niños, ¿no? Las patologías oncológicas en los niños, sobre todo en los niños mayores de 5 años, tienen una gran incidencia a nivel mundial, ¿no? Se han reportado, por ejemplo, en Latinoamérica, que tenemos 12 casos por 100,000 niños por debajo de los 15 años de edad, ¿no? Y esa es la importancia que tiene para revisar esta patología hoy en día. Los cuadros de fiebre y neutropenia que puede presentar un niño con cáncer, pues recibiendo tratamiento quimioterápico, se encuentran entre 6 a 8 episodios de fiebre y neutropenia que pueden cursar los niños requiriendo siempre hospitalización. Vamos a hablar acerca de las definiciones, pues es importante que antes de hablar del manejo, saber acerca de las definiciones. Sabemos que neutropenia pues es un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 por milímetro cúbico o menor de 1000 por milímetro cúbico. Si se predice una caída, una cifra menos de 500 neutros por milímetro cúbico en las 24 a 48 horas siguientes. Entonces con esto ya tenemos la definición de neutropenia. ¿Cómo definimos la fiebre? Pues es el registro único de la temperatura axilar mayor a 38.5 grados centígrados o 2 mediciones mayores de 38 con una separación entre ambas determinaciones de al menos 1 hora. Siguiente. Es importante también definir acerca de la neutropenia febril de alto riesgo y la neutropenia febril de bajo riesgo. La neutropenia febril de alto riesgo, pues es un episodio de fiebre y neutropenia con una de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son estas? Que tenga el niño un diagnóstico de leucemia mieloide aguda o leucemia linfoblástica en recaída, hipotensión arterial, o determinación de proteína C reactiva cuantitativa mayor a 90 miligramos por litro. Además de que tenga un número de días del último ciclo de quimioterapia menores 7. Nosotros por eso siempre preguntamos cuándo ha sido la última quimioterapia que recibió el paciente. Y el recuento de plaquetas que sea menor a 50,000. La neutropenia febril de bajo riesgo es un episodio de fiebre neutropenia que no cumple las condiciones y los criterios antes descritos. Siguiente. ¿Qué es una neutropenia febril persistente? Es la permanencia de un recuento total de neutrófilos menor de 500 y una fiebre mayor a 96 horas. Hablamos de neutropenia profunda cuando el recuento de neutrófilos es menor de 100 y una neutropenia prolongada cuando tenemos un recuento total de neutrófilos menos de 500 por más de 10 días. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestros niños vengan a la consulta o cuando nosotros lo veamos en urgencias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues según las guías, todo niño con fiebre neutropenia pues debe hospitalizarse, ¿no? Nosotros, una vez que tenemos el niño hospitalizado, debemos hacer una evaluación clínica de ingreso y esto es clave para que nosotros podamos definir focos de infección
podamos orientarnos hacia una etiología del episodio de fiebre y neutropenia y lo más importante, que tengamos que categorizar el riesgo. Cuando nosotros hacemos el interrogatorio, la anamnesis tiene que ser dirigida, ¿no? De acuerdo al tipo de enfermedad de base que tiene, el tipo de quimioterapia que está recibiendo, la última quimioterapia que está recibiendo. Y tenemos que tomar en cuenta también la estimación del tiempo que va a prolongarse la neutropenia, las infecciones previas, ¿no? Hospitalizaciones previas y antecedentes epidemiológicos de enfermedades transmisibles. También es importante, pues, tomar en cuenta el lugar de donde viene el paciente, ¿no? Siguiente. Además de hacer una la anamnesis dirigida, pues tenemos que ver también, como en cualquier tipo de paciente, preguntar antecedentes de viajes, preguntar contacto con animales, ¿no? Y dirigirnos hacia lo que a una anamnesis, como decíamos, dirigida, ¿no? En el examen físico, lo que tenemos que ver desde el inicio es la toma de signos vitales, ¿no? Incluyendo la temperatura. Tenemos que ver en el paciente el estado general, el nivel de conciencia, cómo está la función respiratoria, la estabilidad hemodinámica y los signos de gravedad que pueden acompañar a la fiebre. ¿Qué es lo importante en los pacientes que están en estado crítico? Pues ver si hay datos de inestabilidad hemodinámica, si tiene criterios de sepsis y si va a requerir un manejo urgente o traslado a la unidad de cuidados intensivos. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente en urgencias o si ya vemos que tiene que entrar a la terapia intensiva? Pues nosotros debemos ver, tomarle una prueba de biometría hemática, que eso es fundamental dentro de los laboratorios iniciales. Tenemos que tomarle una prueba de función hepática y renal y tenemos que ver la determinación de la PSR, ¿no? Siguiente. Como decíamos, para ver si tiene un riesgo alto o un riesgo bajo de neutropenia. También podríamos utilizar las tomas de procalcitonina, que nos puede ayudar a diferenciar entre una infección bacteriana de una no bacteriana. Siguiente. ¿Qué cultivos vamos a tomar? La recomendación actual es que debemos tomar, si el paciente está con catéter, pues debemos tomar un catéter central. Lo ideal es que tomemos un catéter central de cada entrada, ¿no? De cada rama del catéter y un periférico concomitantemente. Si el paciente no tiene el catéter venoso central, se toman dos hemocultivos periféricos, ¿no? Y lo que se sugiere también es que además de que le tomemos dos hemocultivos periféricos, se le pueda tomar un hemocultivo para anaerobios. Siguiente. ¿Qué nos dicen acerca del hemocultivo? Hay diferentes estudios que se han visto. Uno de los estudios pues es en el cual se ha visto que solo un 4 a 11% de los pacientes que tienen fiebre y neutropenia va a presentar una piuria a pesar de tener una infección del tracto urinario. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda, no? Que solo debemos tomar un urocultivo, si es posible tener la muestra de forma rápida, sin que esto nos retrase el inicio de la terapia antimicrobiana. Siguiente. Dentro de los estudios de imagen que debemos tomar en estos niños, pues igual la recomendación actual es restringirnos, ¿no? A la toma de radiografías de tórax a pacientes que solamente tengan síntomas respiratorios.
En este estudio, pues se ha visto que la tasa de neumonía era de 3% en los niños asintomáticos, ¿no? Entonces es por eso que en los niños que sospechemos que tienen una infección respiratoria o que en el examen clínico que le hagamos tengamos clínica a la auscultación pulmonar, entonces sí en ellos está recomendado la radiografía. En los niños que solamente tienen fiebre sin clínica respiratoria, no está recomendada la radiografía de tórax. Siguiente. Otros cultivos que debemos tomar, ¿no? Teniendo en cuenta la orientación clínica, pues, ¿cuáles pueden ser? Tenemos que ver si el paciente no tiene lesiones en piel, ¿no? Si el paciente no tiene una celulitis, por ejemplo, para hacer la toma de cultivo. Si no hay antecedentes de artritis, por ejemplo, para tomar líquido articular. Si el paciente no tiene una neumonía complicada con derrame, ¿no? En aquellos casos que debemos tomar líquido pleural. Datos de pericarditis, ¿no? Para obtener líquido pericárdico. Ver antecedentes de osteomelitis o si tiene clínica de osteomelitis, se debe tomar tejido óseo. Si tiene datos de una infección del sistema nervioso central, pues sí hay que tomar el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Es por eso, pues, que es sumamente importante que cuando nuestro paciente, nuestro niño con fiebre y neutropenia ingrese a la sala de urgencias, se haga un examen físico exhaustivo para poder encontrar el foco que nosotros estamos o podemos encontrar, ¿no? Fíjense que pueden ser desde lesiones en piel hasta hueso y líquido cefalorraquídeo, los tejidos que podemos cultivar. Siguiente. ¿Qué biomarcadores nos van a servir para el abordaje de estos niños con fiebre y neutropenia? Es la PCR cuantitativa, ¿no? Esta debe ser una toma y una evaluación inicial a todo paciente con fiebre y neutropenia, ¿no? Que como habíamos dicho desde un principio nos sirve para discriminar entre episodios de alto o bajo riesgo, ¿no? De una infección bacteriana invasiva, teniendo en cuenta el cutoff o el valor de corte de 90 miligramos litro. Siguiente. ¿Qué otras cosas debemos tomar o podemos solicitar a nuestros niños graves que tengan fiebre y neutropenia? Pues son los paneles de reacción en cadena polimerasa, ¿no? En los cuales pues sí podemos tomar en casos de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando tengamos un foco meningio. Ahora ya hay incluso paneles en heces, ¿no? Paneles gastrointestinales que nos pueden ayudar a identificar el foco o el microorganismo que el paciente esté teniendo en ese momento. Siguiente. Otra cosa que nos ayuda mucho, pues son los paneles de virus respiratorios, ¿no? Este es un estudio en el cual se ha visto que hasta el 50% de los niños que han tenido fiebre y neutropenia con síntomas respiratorios, pues han habido hallazgos de virus, ¿no? Y dentro de los virus más frecuentemente aislados en los pacientes con fiebre y neutropenia, pues son los virus sincitial respiratorios, en este estudio se ha visto esto, con un 31% y los rinovirus con un 23%. Entonces es importante ver si el paciente tiene clínica respiratoria, ya sea alta o baja, utilizar estos paneles que nos ayudan a identificar virus respiratorios. Siguiente. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo de infección bacteriana, sepsis y mortalidad en los niños con fiebre y neutropenia?
Pues tenemos varias variables, ¿no? Están las variables demográficas, las variables clínicas, las variables hematológicas, los biomarcadores y los hallazgos microbiológicos, ¿no? En los hallazgos microbiológicos tenemos que descartar o confirmar la presencia de bacteremia. En los biomarcadores, pues la PCR, que decíamos mayor a 90 miligramos por litro. Las variables hematológicas, es importante ver el recuento de neutrófilos que sea menor de 100, el recuento de monocitos que sea menor de 100 y el recuento de plaquetas que sea menor de 50.000. Las variables clínicas que nos ayudan como factores de riesgo en este tipo de pacientes, pues son fiebre mayor de 39, signos clínicos de sepsis, compromiso respiratorio digestivo o que tenga una comorbilidad asociada. Las variables demográficas, pues están la edad, mayores de 12 años, el tipo de cáncer, la leucemia, si la enfermedad de base en inducción, recaída o segundo tumor, el intervalo entre el término del último ciclo de quimioterapia y el inicio de la fiebre menor a 7 días, la predicción de duración de la neutropenia, que puede ser mayor a 7 días. Siguiente. Ahora, esto es lo importante, ¿no? ¿Qué terapia vamos a utilizar en los niños con fiebre y neutropenia que tengan alto riesgo, ¿no? Lo que nos dicen es iniciar como primera línea la monoterapia. Los tratamientos recomendados están cefepime, piperacilina, tazobactam, meropenem o imipenem, ¿no? Se ha visto, pues en un estudio, otro de las cefalosporinas antiseudomónicas es la ceftazidima, ¿no? Que se ha visto que pues la resistencia para pseudomonas a ceftazidima es incluso mayor del 15%. Entonces, no está tan recomendado el uso de la ceftazidima, sin embargo, se la puede utilizar asociada a un aminoglucósido que puede ser la amicacina. Entonces, en nuestro medio, como terapia inicial en pacientes con fiebre y neutropenia de alto riesgo, se puede utilizar la ceftazidima y asociada a la amicacina, ¿no? Es importante pues que cada hospital que maneje pacientes oncológicos sí pueda contar con las guías, con sus propias guías, de acuerdo a los perfiles de resistencia, ¿no? De acuerdo a la biología microbiana que tenga cada hospital, para poder hacer sus propios protocolos, ¿no? Porque se sabe que cada hospital es diferente. Siguiente. Lo que decíamos, pues hay varios estudios que la ceftazidima no ha mostrado buen éxito en el manejo con monoterapia, ¿no? Pero sí podemos utilizarla, la ceftazidima asociada a un aminoglucósido para manejo inicial de los pacientes con fiebre y neutropenia, como en nuestro medio, ¿no? Sí, también se ha visto que en los pacientes con fiebre y neutropenia de bajo riesgo, como en nuestro país, sí podríamos utilizar una cefalosporina de tercera generación. Siguiente. ¿Qué pasa en los pacientes críticos? ¿Qué pasa si tenemos un paciente que está en condiciones de entrar a la terapia intensiva? En estos casos, sí podemos usar la vancomicina asociada, ¿no? En pacientes que van a entrar a terapia intensiva, en pacientes en quienes estemos sospechando infecciones osteoarticulares, en pacientes en quienes estemos sospechando infecciones con piel y tejidos blandos, en sospecha de infección de catéter venoso central, sí podemos utilizar esta asociación, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital del Niño, en los pacientes que tienen generalmente
algún dispositivo, puede ser un catéter venoso central, por ejemplo, estos pacientes, si nosotros tenemos un gran porcentaje de bacilos gram negativos que son BLE, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, nosotros iniciamos en niños que están oncológicos con sepsis y chocados, sí se inicia de entrada un carbapenémico asociado a la vancomicina, ¿no? En otros lugares, en otros países, donde la resistencia a meticilina al meticilino resistente del MRSA, se pueden utilizar otros beta-lactámicos, ¿no? Que pueden ser con acción estafilocócica también. Siguiente. Siguiente. Ahora, en nuestros pacientes que tienen alto riesgo, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo es lo que tenemos que tratar? En los pacientes que tienen buena respuesta, y tenemos hemocultivos de ingresos que son negativos y la evolución es favorable, se puede suspender el tratamiento antimicrobiano, ¿no? En los pacientes con hemocultivos de ingreso positivos y la evolución es favorable, puede cumplir un esquema corto de tratamiento y ver la posibilidad de suspender el antimicrobiano, ¿no? ¿Qué más tenemos que pensar en los pacientes que tienen buena respuesta al tratamiento? Podemos repetir la obtención de los hemocultivos si los de ingreso han sido positivos hasta evidenciar su negativización, ¿no? En pacientes sobre todo con antecedentes o que tenemos aislamiento de bacilos gram negativos, sí se debe repetir la obtención de hemocultivos hasta que tengamos una negativización, ¿no? Ahora, si el paciente ha presentado sepsis al inicio del cuadro y tiene una evolución clínica favorable, tenga o no tenga aislamiento microbiológico, se sugiere mantener el tratamiento empírico indicado, siempre en búsqueda de focos inespecíficos de infección, ¿no? En pacientes estables con una PCR en disminución al menos del 30% por día, la persistencia de fiebre por sí misma no va a justificar que nosotros escalemos la terapia antimicrobiana a pesar de que el paciente se encuentre neutropénico, ¿no? Esto es importante porque una de las recomendaciones fuertes es pues que no agreguemos glucopéptido en forma empírica en estos casos sin que no haya evidencia de foco clínico que pues lo amerite, ¿no? Otra cosa que es importante tomar en cuenta, pues que en estos pacientes que tienen una evolución clínica favorable, en la que se confirme la presencia de una infección respiratoria viral, habiéndose descartado la infección bacteriana, pues sí se justifica suspender precozmente el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa cuando la evolución es desfavorable, no? Pues nosotros debemos sospechar si el paciente no va bien, a pesar del tratamiento que se le ha iniciado desde un inicio, pues debemos sospechar una infección por microorganismos resistentes que no estemos cubriendo con el esquema empírico inicial que lo habíamos iniciado, ¿no? O debemos sospechar una sobreinfección bacteriana y se recomienda agregar cobertura antimicrobiana para bacilos gram negativos resistentes y
cocos gram positivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, dentro de los ejemplos que podemos nombrar, pues un paciente que está con septacidemia y vemos que la evolución se toma en cuenta a las 48 a 72 horas y el paciente vemos que tiene una evolución desfavorable, sí se puede iniciar el tratamiento con un carbapenémico, ¿no? Si la evolución clínica también es desfavorable, en que se confirme la presencia de una infección respiratoria viral, ¿no? Tenemos que nos sale en el panel respiratorio, por ejemplo, rinovirus, ¿no? Y el paciente tiene una evolución desfavorable, no está indicado suspender el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Debe cumplir su esquema de antibiótico. Otra cosa que es importante tomar en cuenta, pues que si el paciente persiste febril, ¿no? A las más de las 72 horas y va con una evolución desfavorable, nosotros debemos considerar de que se trate de una enfermedad o una infección fúngica invasiva y debemos iniciar el abordaje y el tratamiento. Siguiente. ¿Quiénes son los pacientes que pueden tener riesgo de enfermedades fúngicas invasoras? Los pacientes con leucemia aguda, los pacientes con neutropenia profunda y prolongada que van a recibir terapia antimicrobiana de amplio espectro, pacientes con daño de la mucosa oral y presencia de lesiones en piel, pacientes que sean residentes de regiones con micosis endémicas, portadores de catéter venoso central, en los pacientes que tengan un proceso febril nuevo durante la recuperación de la neutropenia, con imágenes parenquimatosas sospechosas de enfermedad fúngica invasora en pulmones, senos paranasales, hígado, vaso, riñones y sistema nervioso central. Siguiente. ¿Quiénes son los pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad fúngica invasiva? Los pacientes que persisten con fiebre y neutropenia mayor de 96 horas, a pesar de la terapia antimicrobiana de amplio riesgo, ¿no? Los pacientes que están hospitalizados en terapia intensiva, generalmente ellos ingresan con antibióticos de amplio espectro, con carbapenémico más el glucopéptido, y vemos que el paciente a las 96 horas, incluso, ¿no? Evaluando el examen físico del paciente o incluso si vemos que tenga lesiones en piel o la evolución respiratoria es súbita, podemos pensar antes incluso en una infección fúngica invasora, ¿no? En pacientes que tienen enfermedad de base como una leucemia mieloide aguda, leucemias agudas en recaídas o leucemias linfoblásticas agudas de alto riesgo, pacientes que requieran terapia altamente mielosupresora, ¿no? Para otras malignidades y en pacientes en quienes se va a esperar que la neutropenia sea prolongada, ¿no? Mayor a 10 días. Y también entran en este grupo en los pacientes que van a recibir altas dosis de corticoides. Siguiente. Siguiente. ¿Qué tenemos que sospechar en los pacientes que tienen una infección fúngica invasora, ¿no? Que en piel tengamos nódulos subcutáneos palpables, lesiones maculopapulares difusas que progresan a pústulas con necrosis central. Fíjense que los pacientes que están con criterios de ingresar a terapia intensiva o que están en terapia intensiva y ya tienen estas características, no tendríamos que esperar las 96 horas de fiebre, ¿no? Si el paciente desde el ingreso entra con datos de choque y está con esta clínica que estamos mencionando, pues sí debemos iniciar desde el inicio la terapia antifúngica, ¿no?
no esperarnos hasta que, hasta las 96 horas de que tenga fiebre, ¿no? En el compromiso pulmonar, por ejemplo, pacientes con sintomatología inespecífica, que tengan tos, disnea, que puede evolucionar un dolor torácico, hemoptisis, porque pueden haber émbolos fúngicos, ¿no? Y también la presencia de un neumotórax, por ejemplo, por cavitación en lesiones pulmonares. Si nosotros vemos un paciente al ingreso de urgencias o al ingreso de la terapia intensiva, sí se puede considerar incluso al tratamiento antimicrobiano de amplio espectro que estamos iniciando, el inicio de terapia antifúngica, ¿no? Siguiente. Otra de las características, pues el compromiso sinusal, congestión nasal, dolor rinosinusal orbitario, cefalea, ceguera monocular, epistaxis, tumefacción y proptosis, ¿no? En el compromiso digestivo, paciente que tenga disfagia, esto es importante, ¿no? En el que esto nos sugiere que haya compromiso a nivel de esófago. Siguiente. Siguiente. A nivel abdominal, pues que el paciente tenga dolor abdominal, dolor a la palpación en cuadrante superior derecho, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, ¿no? A nivel urinario, pues puede ser inespecífico. Podemos tener desde una candidiuria sintomática hasta síntomas propios de un absceso renal, ¿no? A nivel de sistema nervioso central, evaluar la presencia de cefalea, vómitos, convulsiones, ¿no? Si un paciente con fiebre y neutropenia viene a urgencias o ingresa a la terapia con convulsiones, sí debemos descartar que no haya infecciones a nivel del sistema nervioso central, pero también tenemos que ver si no hay infecciones fúngicas, ¿no? Siguiente. ¿Cómo nosotros abordamos las infecciones fúngicas invasoras? Pues la sensibilidad de los cultivos es baja, ¿no? Podemos obtener alguna especie de cándida por hemocultivos cerca del 50% y entre el 10 a 40% podemos obtener cultivos parafusarios, ¿no? La incubación para los hemocultivos de hongos, pues debe ser prolongada, ¿no? Se puede utilizar también el frasco de hemocultivo que utilizamos para bacterias comunes, ¿no? Pero el tiempo en el que debe estar es mayor a, lo ideal es que lo tengamos en incubación 10 días para que podamos aumentar el rendimiento de estos cultivos. Siguiente. ¿Qué biomarcadores tenemos? Y si contamos en nuestro medio, pues la detección de galactomananos, ¿no? Es un ensayo de inmunoanálisis, es un método que se utiliza sobre todo para el diagnóstico de aspergilosis invasora, ¿no? Se ha visto que pues en pediatría tiene una especificidad del 87% y una sensibilidad de hasta el 100% para aspergilosis invasora probada o probable. Siguiente. Nosotros también debemos hacer el galactomanano en lavado broncoalveolar, ¿no? Una de las muestras que debemos tomar. Siguiente. Incluso en el momento en que se esté intubando el paciente, en el momento de la intubación del paciente, sí se puede tomar la muestra para galactomananos, ¿no? En pacientes que estén pues, con choque séptico, que tengan compromiso pulmonar, sí se debe realizar esto. Porque si nosotros vemos que un paciente ingresa a urgencias o va a entrar a la terapia intensiva y vemos en la radiografía que tiene infiltrados pulmonares, pues sí es una recomendación
para que nosotros podamos determinar los galactomananos, ¿no? El valor de corte que utilizamos, que se utiliza en suero es de 0.5 y en lavado broncoalveolar es de 1, ¿no? Esto llega a tener una sensibilidad del 93% y una especificidad del 95%. Siguiente. Tenemos otros biomarcadores, como por ejemplo el 1,3-beta de glucano, ¿no? Este es un polisacárido de glucosa de la pared celular de la mayoría de los hongos, ¿no? Esta determinación va a detectar cándida, aspergillus, fusarium, histoplasma, coccidioides, ¿no? Lo que no va a detectar es, por ejemplo, criptococos, ni tampoco blastomisis, ¿no? Ni rizopos. En esta sí podemos utilizar también, aunque los datos en los niños son limitados, ¿no? Sobre la recomendación del 1,3-beta de glucano, pero sí nos ayuda para la determinación de estos órganos, de estos microorganismos. Siguiente. Otra de las pruebas, ¿no? que se está utilizando cada vez más en el abordaje o en el seguimiento de pacientes, no solamente críticos, ¿no? En pacientes con fiebre y neutropenia, es la determinación de la PCR, ¿no? Esta determinación de PCR se la puede identificar en varios líquidos, ¿no? En líquido cefalorraquídeo, en orina, nos ayuda, en sangre, ¿no? Y se ve la determinación de cándida y aspergillus, ¿no? A pesar de que estos estudios en niños no se están todavía estudiando, se están todavía realizando estudios, pues sí se ha visto que tiene gran utilidad, ¿no? Siguiente. Dentro del abordaje también de los pacientes críticos y tomando en cuenta las enfermedades fúngicas invasoras, pues está los estudios de imagen, ¿no? Dentro de estos, pues un estudio inicial que nosotros podemos hacer, incluso en las terapias ya están como que se están capacitando de hacer la ecografía, ¿no? Esta es la medicina actual, ¿no? De que todos podamos podamos realizar o tengamos las capacidades para hacer ecografías, ¿no? Este es el método inicial, como les decía, ante la sospecha para la evaluación de una enfermedad fúngica invasora de pacientes graves porque tiene un fácil acceso, el paciente no lo tenemos que irradiar, no requerimos sedación, ¿no? Y dentro de lo que nosotros debemos sospechar o tenemos que tomar en cuenta, pues es sobre todo la ecografía abdominal, ¿no? La ecografía abdominal que tiene una sensibilidad para detectar microabscesos fúngicos. Y dentro de los hallazgos que nosotros vamos a tener en la ecografía en pacientes que sospechemos infecciones por cándida sobre todo, pues tenemos cuatro patrones radiográficos, ¿no? Esta es, por ejemplo, el de la rueda dentada, si logran ver las imágenes. Esta es una característica de una infección por cándida, ¿no? Se caracteriza porque es una lesión redondeada dentro de 3 capas que tiene un anillo hipoecogénico de fibrosis con un área intermedia hiperecogénica inflamatoria. Entonces, esta es característica, por ejemplo, de los abscesos por cándida a nivel hepático, tanto hepático como esplénico, ¿no? Siguiente. Otro patrón ecográfico que vemos en estos pacientes, pues
críticos en quienes sospechamos infecciones fúngicas está el ojo de buey, ¿no? Que es una lesión característica también de abscesos hepático o esplénico, sobre todo por cándida, ¿no? Que es una lesión con un nido central ecogénico rodeado por un anillo hipoecogénico. Ahí la pueden ver, ¿no? Otra de las lesiones, pues, es un nódulo hipoecogénico, ¿no? Y el foco ecogénico que tiene grados variables de sombra acústica y es una aparición, esta sí es una aparición tardía dentro del desarrollo de la infección. También debemos pensar, o sea, lo más frecuente es que pueda haber afectación a nivel hepática y a niveles de vaso, pero aunque no es muy frecuente, también puede haber compromiso renal, ¿no? En el que puede haber también microabscesos u obstrucciones del tracto urinario o incluso la presencia de hidronefrosis. Siguiente. Continuando pues con el abordaje, otro de los estudios de imagen que nos ayuda y es un estudio de referencia es la tomografía de tórax, ¿no? En estos casos, pues nos ayuda mucho, sobre todo para el diagnóstico de aspergilosis pulmonar. Tiene mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía de tórax, sobre todo al inicio del cuadro clínico, ¿no? La indicación es de la tomografía, se la debe hacer de forma precoz, ¿no? Incluso cuando tengamos el antecedente de fiebre persistente o incluso si el paciente va a ingresar a la terapia intensiva desde su ingreso, pues sí debemos tomarle una tomografía, ¿no? Ya que para que nosotros podamos iniciar la terapia antifúngica, esto sí mejora la sobrevida del paciente. Siguiente. Los hallazgos típicos o característicos que vamos a encontrar en los pacientes con sospecha de aspergilosis pulmonar, pues van a ser los nódulos, presencia de lesiones de consolidación pulmonar o incluso datos de infarto, ¿no? Infarto en cuña. Hay algunos signos o hallazgos que son patognomónicos, ¿no? Han debido escuchar ustedes que son altamente sugerentes de aspergilosis pulmonar, por ejemplo, que es el signo del halo, ¿no? Que ahí lo pueden ver. Esto corresponde a un nódulo que está rodeado por un perímetro de opacidad en vidrio esmerilado, que esto va a representar las zonas de hemorragia secundarias a la angioinvasión por aspergillus, ¿no? Y obviamente se ve esto en pacientes con neutropenia que están graves y también podemos ver en evoluciones más tardías, ¿no? Que puede incluso haber cavitaciones de estos nódulos que se pueden asociar a la recuperación neutropénica. Siguiente. Otro de los hallazgos o signos que podemos tener en las tomografías pulmonares, pues es el signo del halo invertido. Esto corresponde a una opacidad central en vidrio despulido, ¿no? Con un anillo de consolidación circundante. Si se fijan, es diferente a la imagen previa. Esto, por ejemplo, es más frecuente en casos de mucormicosis, ¿no? Otras lesiones que podemos tener en pulmón, pues son la presencia de nódulos que pueden tener incluso bronquiectasias o imágenes como en árbol de gemación, que también son características o que nos pueden llevar a pensar patologías de otra etiología, ¿no? Las tomografías que se realizan, pues son tomografías simples,
no es necesario realizar tomografías con contraste. La siguiente. Pues continuando el abordaje de nuestros pacientes que persisten con fiebre, se recomienda o está dentro de este abordaje la realización de tomografía de senos paranasales, que la sospechamos cuando cuando pensamos en una rinosinositis fúngica, ¿no? Generalmente cuando el paciente está persistentemente febril y no encontramos el foco en la exploración física, pues sí está dentro del abordaje realizar este estudio, ¿no? Dentro de los hallazgos que más frecuentemente vamos a tener, pues es el engrosamiento de la mucosa sinusal, que generalmente es unilateral, ¿no? Un hallazgo inespecífico pero que podemos tener, pues es que haya grasa periantral en el seno maxilar, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que se van a afectar más en los casos de infecciones fúngicas invasoras? Pues son los senos maxilares, las celdillas etmoidales, el seno esmoidal y pues el cornete medio también, ¿no? Siguiente. ¿Qué terapia antifúngica vamos a realizar? Dentro de la terapia antifúngica que está recomendado en las guías, pues tenemos a la caspofungina, ¿no? O a la anfotericina B liposomal. En nuestro medio, por el costo y por la dificultad de encontrar el tratamiento, pues es difícil, ¿no? Generalmente lo que hacemos es hacer el abordaje para las enfermedades fúngicas invasoras y una vez que se tiene algo positivo, pues, o algo sospechoso, iniciamos el tratamiento, ¿no? Sería ideal poder contar con lo que las guías nos indican, ¿no? Con estos fármacos fungicidas que de inicio en los pacientes o en quienes sospechamos, ¿no? La enfermedad fúngica invasora. De todas formas, pues la que se recomienda en las guías, pues es la caspofungina, que se da una dosis de carga, ¿no? De 70 miligramos por metro cuadrado. Y tenemos una dosis de mantenimiento a 50 miligramos metro cuadrado día, ¿no? La anfotericina B liposomal, que es la que podemos indicar o la que podemos prescribir, está una dosis de 3 miligramos por kilogramo día. Siguiente. ¿Qué hacemos cuando nosotros empezamos la terapia antifúngica y en qué momento la quitamos, ¿no? Lo que debemos hacer, pues, es mantener el tratamiento antifúngico empírico, incluso en ausencia cuando hayamos descartado la enfermedad fúngica invasora, en pacientes de alto riesgo hasta su recuperación medular. Pero, ¿qué nos recomiendan otras guías o las guías latinoamericanas? Pues lo que nos indican es que debemos suspender la terapia antifúngica empírica cuando hayamos descartado la enfermedad fúngica invasora y frente a la evidencia de algún indicio de recuperación medular, ¿no? En esos casos sí podemos ponerle fin a la terapia antifúngica, ¿no? Siguiente. Generalmente, pues nosotros lo que hacemos, ¿no? Lo que contamos en nuestro país es pues con el fluconazol, ¿no? Iniciamos, es como que hacemos se escala el antimicrobiano o el antifúngico una vez de que tienen al paciente con
con antibióticos de amplio espectro, generalmente lo que hacen es iniciar fluconazol, ¿no? Inician fluconazol y sin descartar una enfermedad fúngica invasora por cándida, ¿no? Que eso es para lo que se está iniciando. O sea, se deja el fluconazol y muchas veces vemos a los pacientes con fluconazol por varios días, ¿no? Sin que hayamos tenido un aislamiento de cándida, ¿no? Por lo menos en orina o por lo menos en esófago. Muchas veces cometemos este tipo de, o realizamos este tipo de cosas a iniciar el fluconazol, ¿no? Y muchas veces igual lo que hacemos es que el paciente está con fluconazol profiláctico y vemos que no mejora y le cambiamos a fluconazol como tratamiento, ¿no? Esta es otra de las cosas pues que las guías no nos recomiendan. Nosotros lo hacemos porque no contamos con los recursos, medicamentos necesarios para poder hacer bien las cosas muchas veces, ¿no? Entonces nos limitamos al fluco y ya. Y también debemos saber pues que hay cándidas que llegan a ser incluso resistentes al fluconazol, ¿no? Que son intrínsecamente resistentes a fluconazol. Lo que nos recomiendan pues las guías internacionales es lo que decíamos, que debemos utilizar la caspofungina, que es la quinocandina de elección, ¿no? Incluso para candidurias, candidemias, para infecciones de órgano macizo por cándida, este es lo ideal, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que nosotros, que está recomendado para iniciar? Pues es el tiempo que vamos a tratar la candidemia o la infección por cándida es de 14 días, ¿no? Una vez de que tengamos cultivos negativos o haya signos de resolución atribuibles a candidemia. Aquí es importante que nosotros cuando tengamos un cultivo por cándida, ¿no? Hagamos el abordaje completo. Es súper importante que nosotros pidamos una valoración para evaluar fondo de ojo, ¿no? Sabemos que cándida puede afectar, puede tener alteraciones a nivel de fondo de ojo y también otra de las lesiones o alteraciones que puede causar la infección por cándida o la candidemia, pues es las vegetaciones, ¿no? Entonces, ante esto sí debemos pedir o solicitar a los pacientes fondo de ojo y también un ecocardiograma. Siguiente. ¿Qué hacemos frente al diagnóstico de aspergilosis? Pues hablar de aspergilosis es hablar de otra hora, ¿no? Entonces, lo que nos dicen las guías es el tratamiento de elección es el voriconazol, ¿no? Las dosis sugeridas en niños es niños mayor de 12 años, pues son de 9 miligramos por kilo dosis cada 12 horas intravenosa, las primeras 24 horas, y luego continuamos con 8 miligramos por kilogramo dosis cada 12 horas intravenoso. Nosotros podemos iniciar el tratamiento con anfotericina B-liposonal por el gran espectro que tiene, ¿no? Una vez que nosotros confirmemos o descartemos el tratamiento, podemos hacerlo de manera dirigida, ¿no? En el caso del voriconazol, cuando tengamos una infección por aspergillus que hayamos comprobado. Siguiente. Bueno, eso es todo. No sé si tienen dudas, preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora, por la brillante disertación. Pues no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una, doctora, no sé, usted comentó si el paciente está muy crítico en mal estado general,
y pues no es necesario esperar 96 horas para el inicio del antifúngico. En este caso, ¿cuál recomendaría usted iniciar? Lo que sería ideal, ¿no? Es ideal es si contamos con la anfotericina B liposomal, ¿no? O la caspofungina, como decíamos, por la gran cobertura para diferentes tipos de hongos que tiene, ¿no? Generalmente los pacientes los mandan, ¿no? Con fluconazol profiláctico, con trimetoprim profiláctico. Entonces, si vemos un paciente crítico en el cual sospechamos que puede ser una enfermedad fúngica invasora, incluso por una radiografía o por una tomografía, sí se puede iniciar el tratamiento antifúngico, ¿no? O incluso si el paciente ha tenido el antecedente de enfermedades fúngicas, sí, también nosotros, por ejemplo, teníamos un niño oncológico que había estado tratado por cándida, tenía una infección en hígado por cándida. Entonces, estaba yendo con su tratamiento con fluconazol, ¿no? Ya llevaba como 2 meses, pero llegó chocado, ¿no? Entonces, con fiebre neutropénica y datos de choque. Entonces, en esos casos, por ejemplo, sí es importante iniciar desde el inicio el tratamiento antifúngico, o sea, no esperarnos, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. Hay una pregunta en el panel, indican en nuestro medio, ¿qué estudios de laboratorio dirigidos a la búsqueda de hongos existen tanto en instituciones públicas como privadas? Mi micro. Bueno, pues sí contamos en el medio con los galactomananos. También hay las pruebas de biología molecular, ¿no? Tanto para cándida como para aspergillus, la PCR. Y si no me equivoco, también hay el 1,3 beta de glucano. También hay en laboratorios privados. Ok, doctora, aquí hay otra pregunta de Mónica Montoya. Indica, buenas noches, en ausencia de la anfotericina B liposomal, ¿se puede usar anfotericina desoxicolato? No está recomendada, ¿no? Las nuevas revisiones dicen que es mejor utilizar la anfotericina B liposomal, ¿no? Por los efectos adversos o los efectos colaterales que tiene la anfotericina B desoxicolato, pero en casos en que realmente sea necesario, ¿no? Por ejemplo, una cándida que sea resistente a fluconazol y tenga el paciente abscesos, pues dependiendo se toma en cuenta mucho las diluciones del medicamento, las dosis y los controles, pues sí se podría usar, ¿no? Ok, doctora. Yo tengo otra duda, doctora. No sé qué valor tiene el aislamiento de la cándida en el aspirado traqueal. Ninguno, ¿no? Para nosotros, si tenemos eso en un aspirado traqueal, se trata de una colonización para que nosotros podamos decir que haya una infección pulmonar, si quieres, una neumonía por cándida. El estudio que debemos realizar es una biopsia pulmonar para ver la cándida, ¿no? En aspirado traqueal cándida, esto nos habla de una colonización, de que el tubo esté colonizado si está con tubo, o de una contaminación. No tiene ningún valor. Ok, doctora, muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta. En el panel creo que ya no tenemos ninguna. De todas maneras, agradecerle, ¿no? Por su colaboración y la brillante disertación nuevamente y espero no sea la última oportunidad. Y no sé si quiere dar algunas palabras más, doctora. No, pues agradecerles por la invitación, felicitarla a Silvia por la iniciativa, ¿no? Repito, por esa predisposición que tiene con la residencia de diferentes hospitales para que podamos evitar cometer errores o disipar nuestras dudas o errores que cometemos a diario, ¿no? O dudas que tenemos siempre. Entonces,
esta iniciativa es pues para aplaudir, ¿no? Muchas felicidades a ustedes. Gracias, doctora. Bueno, entonces nos despedimos y pues hasta la sesión del día de mañana, que también los invitamos a participar. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.